Ya, ahora hablemos de la escasez de agua, porque fíjese que pues ahora es Tlalpan donde se registran problemas en el suministro de agua, particularmente, ¿sabe dónde? En las zonas altas de esta alcaldía, donde se está implementando ya un programa para enfrentar la temporada de estiaje. Y aquí está la historia. Esta es la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía de Tlalpan. Es una de las zonas que se ve afectada por el poco abasto de agua. Esto debido a la baja presión que tiene el sistema Cutzamala para lograr enviar el vital líquido a esta zona. Las razones de la falta de agua se debe a que desde el inicio de la temporada de calor, Tlalpan tuvo una disminución de la cantidad de agua que llega del sistema Cutzamala. Las zonas que especialmente se ven afectadas son las colonias de las partes altas como Bosques, Chimalcoyot, Héroes de Padierna y Cuchilla de Padierna, entre otras, donde la presión de las tuberías no es suficiente para suministrar el recurso a los habitantes, por lo que se han quedado más de una semana sin el líquido. En ocasiones, ahorita, por ejemplo, que vienen los días festivos, llega a haber ocasiones en que no la quitan. Pues ha habido ese problema. Lo que tenemos que hacer es buscar el modo de contratar pipas o pagarlas a particulares, que las dan como en un promedio de 800 o 900 pesos. A pesar de que la alcaldía ha entregado 8.952 pipas en 38 colonias de la demarcación, vecinos comentan a Capital 21 que aún no les ha llegado ni los tinacos ni las pipas. Pues yo siento que no está tan bien como, bueno, con ese tinaco, ¿no? Porque la verdad es que, pues deberían de ir como de casa en casa, dejando, no sé, a lo mejor media pipa y esperando que les rindan, no sé, unos 15 días y así estar más al pendiente, porque yo siento que aquí, pues no mucha gente se anima a venir a agarrar ni nada, ¿no? O sea, yo digo porque yo no tengo cubetas, ¿no? ¿Cómo voy y llevo? A lo mejor consigo 3 o 4, pero no es la que necesito, ¿no? El plan de emergencia ante la época de estiaje en esta alcaldía incluye estrategias como la instalación de un centro de mando, colocación de tinacos de 5.000 litros en distintos puntos estratégicos, distribuir pipas comunitarias en zonas de mayor afectación como Ajusco y zona de los pueblos originarios, entre otros. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.